Vamos a hablar del cuento del gallo pelón. El Ecuador nuevamente y eternamente con el drama de los baches fiscales, de los huecos fiscales, de la necesidad de financiar los presupuestos. Esto parece historia que se repite y se repite y se repite. Sobre esto vamos a conversar con Simón Cueva. Él fue ministro de Economía durante el primer tramo del gobierno de Guillermo Lasso. Cuando digo primer tramo, digo un tramo chiquito porque, en fin, el gobierno de Lasso fue chiquito. Ahora él es vicerrector de la UID, de la Universidad Internacional del Ecuador, y hace algunas asesorías, etcétera. Me parecía absolutamente fundamental conversar con Simón porque él vio al monstruo de cerca y con él las cosas parecían que estaban saliendo y estaban mejorando. Simón, ¿cómo estás? Martín, un gusto estar acá. Gracias a la invitación aquí. Simón, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegaste tú? ¿Hasta dónde lograste conseguir un balance de las finanzas públicas? A ver, como tú dices, el problema fiscal es de larga data en el Ecuador. No es nuevo, tiene muchos años. Muy rápidamente, parte de la historia es que hubo, si te remontas más atrás, hubo el boom del petróleo en 2007, 2008, por ahí empezó. Y claro, el tamaño del sector público creció mucho. En el 2005 el sector público era más o menos 23% del PIB. El 23% de la economía era el sector público, más o menos. Hubo boom del petróleo, muchos ingresos, etcétera, una década fuerte de ingresos y crecimiento de ingresos y también del gasto público. Se disparó casi en paralelo. Y deuda china también, y deuda en general no, todavía, todavía no. Esa primera parte subió los ingresos y subió el gasto casi que en paralelo. Ya. Y llegaste al 2014 en que ingresos y gastos eran 46% del PIB, casi el doble, que significa no solo creció en números, creció en tamaño frente al total de la economía. O sea, el sector público se agrandó y el privado se achicó, digamos, relativamente en el total de la economía, en el pastel grande. Ya. Que es un cambio, pocos países creo han tenido un crecimiento tan marcado. Entonces, claro, fue época de bonanza, de mucha plata, de popularidad y tal. Eso leí yo en algún lado que es de los casos más dramáticos de crecimiento del sector público. Yo no es que he visto comparaciones perfectas de eso, pero debe ser de los crecimientos más fuertes en porcentaje del PIB en el mundo, creo yo. Entonces, claro, tuvieron un presidente muy popular en su momento, pero claro, llegó el 2014, 15 y empezó a caer el precio del petróleo, por razones mundiales y todo. Cayó el precio del petróleo, cayeron los ingresos, y los gastos cayeron mucho más lentamente, porque los gastos tienden a ser más inertes. Una vez que creces es difícil achicarte, ¿no es cierto? Ya contrataste a gente y es difícil votar, ya estás en medio de proyectos de inversión y es difícil pararlos, etc. Entonces, sí se fue achicando el gasto, pero mucho más lento que los ingresos. Entonces, la diferencia entre ingresos y gastos, que es lo que se llama el déficit fiscal, se fue agrandando. El hueco se fue agrandando. Y llegamos hasta el 2019, por ejemplo, a huecos bien grandes, ya como 5% del PIB creo que era. En ese momento, entre el 15 y el 19, hubo mucha deuda. Deuda con el IES, deuda con los mercados internacionales, se emitieron bonos internacionales, deuda con China y deuda con el Banco Central, porque se cambió la Constitución y la ley y se permitió que el Central le preste al gobierno, compre títulos públicos. Entonces, esa deuda permitió, digamos, el déficit fiscal es como un hueco. Y ese cambio en la Constitución, ¿vino con la Constitución de Montecristi? Claro, o fue sí, con la del 2008 y luego hubo un cambio de ley también del Banco Central, de la ley del Banco Central. Ya. Esos cambios permitieron que el Central le empiece a prestarle y en total le prestó en esos años algo así como $8,000 millones, que no es menor. No, pues. Entonces, claro, en ese momento, toda esa deuda, cuando tienes un déficit fiscal es como en tu casa. Si gastas más de lo que recibes de ingresos, de algún lado sale el hueco. O sea, de algún lado financias la diferencia. Eso o viene de que alguien te presta, o viene de que le pides prestado a tu suegra, o viene de que te fían en la tienda, o que te atrasas en el pago a alguien. ¿No es cierto? Más o menos. Aquí es parecido para el Estado. Tuviste un déficit grande y mucho tiempo creció la deuda porque te endeudaste con toda esta gente, con China, con los mercados, con el IES y con el Banco Central.
Llegó el año 2019, por ahí más o menos, y llega el COVID. Y cuando entramos a la pandemia, el Ecuador probablemente de los países de América Latina era uno de los más vulnerables y frágiles frente a la pandemia desde el punto de vista económico, quiero decir. ¿Por qué? Porque otros países tenían acumulado fondos de estabilización, Chile, Colombia tenía una parte, etcétera. Países como Perú y Colombia eran mucho más estables fiscalmente y tenían reglas de prudencia fiscal y tenían espacio para endeudarse y tal. Países como Brasil tenían un mercado de deuda interna muy grande y que podían hacerlo. Países como Argentina, que no tenían mucho de eso, podían emitir moneda y endeudarse. Es lo que hicieron. Y que generó inflación muy fuerte. El Ecuador no tenía reserva, Bolivia tenía reservas internacionales altas, por ejemplo. El Ecuador no tenía reservas altas, no tenía fondos de estabilización o de prudencia, no tenía normas de prudencia fiscal, no había ahorrado en todo el boom, no tenía moneda para emitir. Entonces, claro, era de los países más desnudos frente a la pandemia, digamos así. Uh-huh. Entonces, ahí empezaron varios acuerdos con el Fondo Monetario y tal para conseguir que te preste plata, liquidez, cuando hacía falta, porque la pandemia lo que hace es te agranda la situación fiscal, porque te frena la actividad económica, ¿no es cierto? Claro. Hay menos actividad, menos ingresos, menos impuestos que le entran al Estado y más gasto porque tienes que cuidar la salud, los hospitales, la emergencia, todo eso. Entonces, el desequilibrio se agrandó y yo diría que si no había ayuda internacional, si no había plata fresca, grande, que venga de afuera, no creo que aguantaba la dolarización en ese momento. Hubiera habido un serio problema. Hubo un programa, el fondo en ese entonces dio mucha plata y los otros multilaterales, el fondo dio de golpe creo que 4.000 millones en un año, cosa que era impensable para el Ecuador. Frente al tamaño de la economía, digamos, el programa que hubo con el fondo que fue de 6.500 millones, en relación al tamaño de la economía, debía ser un poquito más chiquito que el argentino, que es el más grande. Pero era en tamaño, digamos, en números, en dólares, era más grande que, por ejemplo, el de Pakistán, que es un país mucho más grande, inmensamente más grande, claro, y poblado. Entonces, hubo ese apoyo y el déficit fiscal en el 2000 fue de más o menos 8.000 millones de dólares. Ya fue súper amplio, casi 8 puntos del PIB. ¿En el 2000? En el año 2000, ya. El año de la pandemia, digamos, cuando empezó la pandemia y todo el tema. Y luego hubo el acuerdo con el fondo, hubo plata que vino para financiar ese hueco, para poder cubrir, porque no había plata para llenar los 8.000 millones. Y parte del acuerdo era ir un poquito mejorando la situación fiscal porque no podía repetir todos los años lo mismo, no había de dónde financiar esa cosa. Claro. Entonces, efectivamente se hizo esfuerzos y no es de un gobierno, creo que hubo 2 gobiernos que a caballo, digamos, hicieron esfuerzo ahí. Bajó el déficit de 8.000 al 2001, acabó en 2021, 4.400 creo que fue más o menos. Ya. Y en el 2022 bajó a 1.900. O sea, bajar de 8 a 1.900 fue una bajada fuerte. ¿Cómo se hizo eso? En parte por la reactivación tras la pandemia, porque eso reactiva la economía y hay más ingresos. En parte con mucho control de gasto y que no crezca el gasto. En parte porque hubo una reforma tributaria a las personas. Estamos hablando justo de la primera mitad de Lasso, digamos. Del gobierno de Moreno a Lasso. La segunda mitad del Moreno y la primera de Lasso, digamos así. Sí, exacto. Cuando tú entraste como ministro. Exacto. Yo estuve ahí, yo salí en julio del 22, más o menos, ¿no es cierto? Entonces pero ya en finanzas siempre toma un tiempo hasta que puedas agarrarle la mano y controlarle. Entonces ya para julio, casi que el año, las metas con el fondo estaban fijadas para agosto. Ya estaba cerca de estar medio claro el cierre del año. Entonces, cerraste el año ordenadamente, yo diría, ¿no es cierto?, con un déficit de 1.900, que era históricamente bajo para el Ecuador. Y ese es el déficit de lo que llamamos el gobierno central, o sea, donde es más apretado, donde queman las papas, digamos, y donde es más complicado el manejo fiscal. O sea, si ahorita estuviéramos con 1.900 de déficit, estaríamos felices. Estaríamos relajados. Y de ahí, efectivamente, en la segunda parte, el gobierno de Lasso, lamentablemente debo decirlo, pero no fue muy responsable económicamente el manejo. ¿Qué pasó, Simón? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue irresponsable? ¿En qué se evidencia esa falta de responsabilidad? A ver, yo te diría 2, 3 indicadores que uno puede ver, que en simple, ¿no es cierto? El déficit bajó de 8 a 4.4, bajó a 1.9 en el 2022 y en el 2023 estamos cerrando con
Las cifras oficiales te dicen 5.700. Puede que falte algo de contar y acabe ser que 6, pero por ahí. Ya. Básicamente triplicaste el déficit fiscal en un año. En un año. O sea, acabaste el 2023 bastante más alto que el 21, que era más complicado. Bueno, pero aquí, antes de seguir en eso, aquí pasó algo, ¿no es cierto? Que es tu salida. No. Porque evidentemente... Nunca depende de una persona, depende de muchas cosas, pero... Pero bueno, el hecho es que esto tiene que ver también con tu salida. ¿Por qué saliste? A ver. ¿Porque ya había presión para elevar el gasto? No, creo que por varias razones. Uno, porque yo cuando entré al gobierno, yo no era muy cercano a Guillermo Lasso, le conocía muy poco. Nos habíamos visto 4 veces en la vida, creo. Nos conocíamos, pero de lejitos. Nunca hice campaña, nunca he estado en política. Yo soy técnico, no me interesa hacer política, nunca quiero ser candidato a nada. Entonces, cuando me llamó el presidente Lasso, yo le dije, primero, porque a mí qué pecado cometí, digamos, qué hice de mal para que... Y un poco, él me decía, no, yo entiendo que estamos en una situación fiscal difícil, se necesita seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario, se necesita asegurar financiamiento internacional para que esto sea ordenado, se necesita continuar con una política técnica, y por eso quiero a alguien técnico que sepa del tema, y así fue. Y nos pusimos de acuerdo con el presidente en varios pasos que había que ir haciendo para ir mejorando la gestión económica. Hacer una reforma tributaria, que nunca es simple, siempre es impopular, pero es necesario para que el país tenga más ingresos permanentes. Controlar el gasto público, renegociar la deuda que había con China, que era importante porque había muchos vencimientos de corto plazo, avanzar en varios otros proyectos, transparentar el gasto público, hacer que sea más limpio, que el gasto corriente se reporte como gasto corriente y el de capital como de capital. Antes estaba medio mezclado, le escondían en el medio, cosas así. Entonces, nos pusimos de acuerdo en varios pasos para ir avanzando en ese camino. Y un poco la idea era, ok, ya avancemos, y cuando esto esté ya hayan avanzado, yo ya regreso a mis tareas de normales. La academia, normales, las que me gustan, digamos, del día a día. Uno siempre dice... Claro, comentar desde afuera es muy cómodo, ¿no es cierto? Ser del de afuera el que dice, ahí veo mucha gente que de afuera dice es del colmo, ¿por qué no hacen esto, lo otro? Cuando uno ha estado adentro, es más prudente en criticar porque no es fácil adentro y hay mucho más complicaciones de las que de afuera. Todo el mundo dice, en 3 minutos yo arreglaría, pero mucha gente, muy pocos quieren meterse, digamos, y aceptan meterse. Yo creo que es sano al país a veces darle una conscripción, ¿no es cierto? Entonces yo me metí por eso. Yo hace años estuve en el Banco Central un tiempo, ya mi segunda conscripción, y dije, ok, hago un tiempo, también por temas familiares, con la familia yo he hablado y he dicho, oigan, yo no voy a quedar 4 años aquí, esto va a ser una temporal hasta lograr un tema, estar tranquilo, y así fue. Cuando ya la segunda revisión, que era quizá la más complicada, el acuerdo con el fondo, ya las cosas estaban alineadas. Cuando ya cerramos la parte técnica de las negociaciones con chinos, ahí ya faltaban las partes de cierre legal y tal, pero ya estaba avanzando en el tema de Galápagos también y de canje deuda. El presupuesto ya estaba mucho más transparente y limpio, etcétera. O sea, varios temas técnicos en realidad de avanzar. Es como que yo dije, presidente, ya está bien, y cambiamos de mano. Y también es cierto que, como yo no era el círculo cercano al presidente, obviamente siempre hay sus choques de que ciertos sectores del gobierno que decían, pucha, este es muy... Yo era casi que un ministro de izquierda en el gabinete Lasso, como yo le decía. Yo ¿Muy ortodoxo te veían o qué? Un poco ortodoxo, probablemente sí, de no querer gastar y de cuidar el tema. Y la razón de eso, en el fondo, uno tiene que verle al país más allá de un gobierno, ¿no es cierto? Y es que el Ecuador tiene varios años bien complicados que se vienen. O sea, el 24 es un poco más complicado el 23, porque tiene más vencimientos de deuda. El 25 es aún peor, y el 26 es aún peor, cuando uno ve la deuda, porque se viene la deuda con China, la deuda con el fondo, la deuda con los mercados internacionales, entonces, y porque el entorno mundial está bien complicado para los países como los nuestros de alto riesgo. Las tasas de interés han subido mucho, entonces es mucho más difícil conseguir plata para países de alto riesgo. O sea, había que llegar a estos momentos en mejores condiciones. La lógica era trabajemos para tener un colchón, para enfrentar un problema que se viene y para que estemos mejor preparados. Como cuando el cirujano te dice, vamos a hacerle una operación, pero venga gordito porque... Exacto, prepárese y venga y no coma estas cosas, pero come estas otras y cuídese y no tome. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Te fuiste
Y algo tiene que haber pasado Yo creo para que hay una combinación de razones, de acuerdo, para el último año de gobierno Lasso. Algunas son externas, algunas no eran relacionadas con el gobierno directamente. El mundo está más complicado, las tasas de interés subieron, eso significa que los pagos de intereses sobre la deuda suben. Aumenta, y eso sí. es por temas de Estados Unidos, de China, de Europa, no solo el Ecuador, ¿no es cierto? El crecimiento mundial se ha frenado y eso también ha frenado algo de la actividad económica del país y el ritmo de crecimiento. China está, por ejemplo, creciendo mucho más lento que en décadas. El precio del petróleo bajó un poco. Hasta ahí tienes temas que son más externos, digamos así. También tienes temas más de decisiones internas, sea de finanzas, sea de no finanzas. El volumen de petróleo, la producción de petróleo ha venido cayendo y eso afecta bastante los ingresos petroleros, claro, porque produces menos, igual consumes, exportas menos y le llega menos al fisco, básicamente. Y si además los precios de los derivados suben, se te va más plata en subsidios y te queda menos para el gobierno. Ese es un tema. Y el segundo es que sí hubo decisiones, en mi opinión, desacertadas. Por ejemplo, revertir la reforma tributaria. Decir, ¿saben qué? Cambiemos, le hagamos y adelantemos y tal. Supongo que con la idea de ganar un poco de popularidad. ¿Cuánto se perdió en eso? Se debió perder unos 300 millones al año, más o menos, según los temas y tal. Hubo varios impuestos que ya se vencían, porque algunos fueron temporales y no se ha ido buscando alternativas, digamos así. Se bajó el ICE sobre ciertos productos, sobre plásticos, armas, ya no me acuerdo otros más, ¿no es cierto? Gaseosas, cosa que a mí me parece absurdo, porque en el mundo entero si algo está subiendo impuestos es justamente a lo que afecta al medio ambiente, al tema de transición ecológica, a temas de ese estilo. Pero bueno, entonces esas decisiones tampoco ayudaron, creo yo. Y se soltó también en el manejo del gasto público. Se soltó en parte por razón del gobierno, en parte por otras razones. En parte la Corte Constitucional acabó aprobando una ley de educación que subió el costo del gasto en educación. Y eso fue mucho. Y eso fue como 400, 500 millones. Bastante. Y también es cierto que se empezó a contratar más gente en el Estado. En parte policías, en parte en otros lados y tal. Y eso sigue creciendo la nómina. O sea, un tema complicado en finanzas es que la naturaleza del gasto público es que crece. Porque hay un montón de leyes que dicen que revisa del escalafón para arriba de los policías, de las Fuerzas Armadas, de los médicos, de los profesores, y todo eso va haciendo que sube y sube y suba la carga de sueldos. Entonces, esa combinación de factores, creo yo, y quizás ese relajamiento, probablemente por mucho más debilidad política del gobierno, porque tenía sustos, porque había temas de juicio político, por todo eso, y como que querían medio compensar por ahí. No creo que sea muy responsable porque ese es el un lado. El otro tema, quizás igual o más complicado, es que si tienes un hueco de casi 6.000 millones, lo normal es planificar para tener financiamiento estable que te llegue, que vaya cubriendo ese hueco. Y si tú miras las cifras de 2023, aunque no están todavía totalmente cerradas, de los 6.000 millones, si tú ves el financiamiento formal, digamos, que es la deuda pública interna y externa, la doméstica y la externa, y ves desembolsos que te llegan menos amortizaciones que tienes que pagar, o sea, el neto, que es lo que te financia el déficit, vas a acabar más o menos en 500 millones. O sea, de un hueco de 6.000, 500 los tenías financiado. Y los otros 5.500 no los tenías financiado. Entonces te tocó agarrar de donde había. ¿Dónde había? Depósito del sector público. Cuando yo salí del ministerio, dejé en la cuenta corriente un poquito más de 2.000 millones de dólares. Ahora que entró el presidente Noboa, creo que entró en cuenta unos 200 millones más o menos. Ya. Entonces, que se comieron todo eso para financiar el hueco que no tenía otras fuentes de financiamiento. Usaron mucho la liquidez de las empresas públicas, lo que sobraba, y ha habido mucho crecimiento de atrasos. Atrasos con el IES, atrasos con los GATS, atrasos con el sector privado. Y eso a su vez, los atrasos, es una forma de financiarte porque no pagas lo que debes, entonces no necesitas cash, digamos, pero tiene un problema, que es que va restando liquidez al resto de la economía, porque como no le pagas a un proveedor, no le pagas al IES, etcétera, ellos a su vez no pueden pagar a otros, se atrasan en pago, etcétera, claro, y genera un problema que frena también la economía, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente dice es que si subimos impuestos va a frenar la economía,
a veces es cierto en parte, pero si no subes y no arreglas la situación fiscal, también se frena la economía porque te atrasas con alguien y estás quitando a alguien la plata o te endeudas y le quitas la deuda doméstica. Y tienes menos acceso a crédito internacional. Exactamente. Entonces, el problema que ha tenido el presidente Noboa, creo yo, es que llega y, digamos, ya no le queda margen para atrasarse más porque ya está muy sobreatrasado con todo el mundo. Ya no le queda margen de tener depósitos de los cuales usar porque ya se le usaron casi todo. Y entonces, claro, la situación es más complicada. Y tienes un año 2024 que va a ser parecido al 23 o un poquito peor. ¿Por qué? Porque tienes el fenómeno del niño, tienes ahora temas de seguridad que son costosos, tienes la reforma tributaria revertida que va a tener un efecto entero de un año en vez de parcial de medio año, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te va golpeando, ¿no es cierto? Y todo eso te va abriendo el hueco fiscal. Y por eso es que más allá del tema de seguridad, que es importante, no hay forma de que el Ecuador salga adelante si no consigue financiamiento afuera. Y en estos momentos el financiamiento en los mercados internacionales está bloqueado para el Ecuador. El Ecuador es de demasiado riesgo, el riesgo país está en 2000 o algo parecido. Si quisieras ir a los mercados y pedir plata, te van a pedir 25% de interés o algo así, o sea, una cosa... Solo quedan los organismos internacionales. Entonces tienes que conseguir plata, un poquito de bilateral quizás, por aquí por allá, y mucho de los multilaterales, que a su vez están más restringidos que antes, porque como hay problemas en el mundo entero este rato, no hay un país, hay un montón de países en el mundo que necesitan liquidez y necesitan plata. Y hay países geopolíticamente tan importantes como Egipto, como Pakistán, que necesitan liquidez. Y muchos países africanos están enfrentando problemas de deuda serios, Zambia, Sri Lanka, Ghana, hay un montón de países que están con problemas. Entonces, todos esos países están mirando a los multilaterales y dicen, necesito plata. Y hay una competencia creciente por plata. Y los multilaterales están menos líquidos porque tienen que prestar a todo el mundo. Claro. Y como al Ecuador ya le prestaron bastante frente a su tamaño, no necesariamente somos el primero en la fila. ¿No es cierto? Porque dicen, pero ustedes ya les prestamos bastante, ahora déjenme prestar a otros. Entonces, el contexto es más complicado, digamos. Entonces, ahora llegamos a un punto donde o se consigue más fondos o simplemente el funcionamiento del Estado colapsa. Entonces, tenemos ahí, digamos, dos opciones. Una que es la que acaba de anunciar el gobierno, que es subir el IVA al 15%. El otro, del que no se ha hablado oficialmente, pero... aunque sí se ha hablado algo oficialmente, pero todavía no hay nada concreto, que es la focalización de los subsidios. Comencemos por el IVA al 15%. ¿Cómo le ves tú a esa medida? Fíjate, si el hueco fiscal va a ser 6.000 millones o algo parecido, más o menos, ¿no es cierto? Y además de ese hueco, tienes que tú ir pagando las amortizaciones de deuda que se te vienen. Claro. Suma más, ¿no es cierto? Lo que necesitas es más. Y lo que tienes de financiamiento es poquito. Entonces el hueco será de unos 6, 7, 8 por ahí, ¿no es cierto? Más o menos del rango, según lo que vayas consiguiendo y tal. Algunas medidas se han tomado ya, esto de anticipar, de hacer lo que llaman la autorretención de las empresas, que no te mejora estructuralmente la situación. Claro, es como una emergencia. Pero te adelanta la plata del 2025 al 24, digamos así. O sea, en vez de pagarme el impuesto en el 25, empieza a prepagarme en el 24 y me das liquidez ahora. Te causa un problema en el 25 porque ahí te toca, ya no va a tener esa plata, digamos. Pero te patea el problema, digamos. La amnistía tributaria, que tiene muchos defectos, pero que tiende a acelerar el pago de ciertas deudas. El que ya decidieron no bajarle al ISD, no seguirle bajando, no mantenerle para que al menos no baje los ingresos. Todo eso ayuda un poquito, pero no basta ni de lejos. El tamaño del hueco, si uno le ve técnicamente, implicaría hacer al menos 2 medidas grandes, no solo una. Ya. No solo el IVA, sino IVA y subsidios, por ejemplo. O algo así. Y el otro tema que sí es relevante es un tema de ir controlando el tamaño del Estado y controlando el tamaño del gasto, que no es fácil. Sí, pero antes de pasar, volvamos al tema del IVA. ¿Cuánto se puede conseguir? Porque hay mucha alarma, se escuchan horrores en la opinión pública. ¿Se justifica esa alarma tan brutal que se ha generado con el tema del IVA al 15%?
Entendamos, el IVA es un impuesto al consumo, digamos, ¿no es cierto? A las transacciones cuando tú compras y vendes algo. Una crítica que generalmente se le hace al IVA es que tiende a ser regresivo, es decir, que toca más a los pobres que a los ricos en proporción. ¿Por qué? Porque cuando tú eres rico, tienes más ahorro, no te gastas toda la plata que tienes, vas ahorrando cada mes. Cuando tú eres pobre, no te avanza, y entonces tus ahorros son mínimos o no ahorras nada, y gastas, consumes todo lo que recibes. Entonces, en proporción a tu ingreso, el consumo es mayor para un pobre que para un rico. Claro. Y como es un impuesto al consumo, le afecta más al pobre que al rico. Esa es la lógica de la regresividad del impuesto. En el Ecuador es un poquito distinto, porque hay exenciones del IVA a casi todos los productos de la canasta familiar, salud, educación, transporte. Entonces, de lo que gasta alguien humilde, una gran parte está exento de IVA. No todo, pero una parte. Entonces, los estudios técnicos te dicen que el IVA en el Ecuador es más o menos, no es progresivo ni regresivo, es medio neutro, digamos, en ese sentido. La segundo tema del IVA en el Ecuador es, el IVA es bien bajo en el Ecuador, 12%. La región debe tener un promedio de 15-16%. Hay países como Uruguay que creo que tienen 22%. 22 sí. Y si hay unos más bajitos, creo que Panamá, pero es una excepción, digamos. La mayoría de la región está en 15, 16, 17 por ahí. 12 es bajo dentro de la región. Claro, Colombia está en el 19. Así es. Que es nuestro vecino. Y lo otro de particular que tiene el IVA en el Ecuador es que el IVA recauda bien en el Ecuador. Es decir, es eficiente la recaudación del IVA, porque tenemos todo el tema del cruce de facturas, de que tomes el RUC que cada factura y el otro te compra y te vende, y ahora ya 90 y pico % de las facturas son electrónicas. Entonces el control ayuda mucho a que el IVA se pague bien. Entonces el IVA en el Ecuador recauda mejor que en otros países. Cada punto del IVA recauda un poquito mejor que en otros países comparado. Entonces somos un buen ejemplo en cómo recaudar el IVA, digamos. Entonces la subida del IVA tiene dos ventajas. Una es que es rápido, es casi inmediato, te da plata, subes y en ese mes ya te empieza a dar plata. Claro, inmediatamente. Dos, lo cobras bien, es un impuesto que sabes cómo cobrar técnicamente. Y tres, está bien bajo frente a la región y por lo tanto te da un margen. Entonces yo entiendo la razón y me parece sano el tema. Yo sé que no es popular, yo sé que a nadie le gusta que le cobren más impuestos, pero en el contexto en que estamos como país, si no nos ponemos de acuerdo entre ecuatorianos de que algo hacemos para que el hueco se achique, simplemente va a tener un caos económico. Y el caos es mucho más grave que cualquier impuesto pequeño o algo así. Y el caos acaba y se sigue golpeando a los más pobres siempre. Todas las crisis acaban golpeando. Entonces, yo te diría, el IVA me parece sensato y en cualquier comparación internacional sale como algo posible. No es fácil, obviamente, políticamente. A ningún partido político le gusta decir que apoya un incremento de impuestos. Todos dicen al público que nunca van a subir impuestos. Pero la realidad es que el país necesita eso. Claro, la otra alternativa es que esto colapse y ahí sí venga el golpe brutal. Así es, ahí hay un riesgo. Digamos, ¿qué pasaría si no consigues financiamiento? Y te quedas con un huecote y ya no. Llega un rato en que, por ejemplo, el Estado ya no tendría cómo pagar sueldos o pensiones. O pensiones. O lo básico, ¿no es cierto? Sí. Algo parecido a eso, los dos ejemplos más parecidos a eso son Zimbabue y Argentina. Y digo esto porque que Zimbabue... no queremos ser no queremos. Pero Zimbabue era un país dolarizado y llegó al punto en que no tenía plata, creó una especie de moneda paralela digital y con eso empezó a pagar. Y le funcionó un rato y se infló hasta que la moneda se devaluó mucho y creó salió el dólar, digamos, con esta moneda. Y tuvo hiperinflación y una crisis abierta y todo esto bajo un dictador como era Mugabe encima en Zimbabue. Argentina es un poco distinto, pero Argentina cuando estaba en convertibilidad, que no es lo mismo que dolarización, pero tiene sus parecidos. Cuando salió de la convertibilidad argentina, salió porque el Estado argentino llegó al punto en que ya no podía pagar las cosas. Y en vez de pagar al empleado público en plata, le pagó unos papelitos. Los patacones. Los patacones, sí. Y además era más complicado porque el gobierno central y en Argentina hay estados federales, entonces las provincias también emitían y tal. Y finalmente, cuando pagas a mucha gente en patacones, la gente recibe su patacón, no sabe qué hacer con eso, va al supermercado y dice, vea, quiero comprar al mercado, quiero comprar algo. Y claro, al comienzo le dicen, no, yo no acepto eso, pero cuando ya muchos clientes vienen y solo tienen eso para pagar, le aceptan, pero con descuento. Y se crea una moneda paralela que es el patacón descontado, digamos. ¿No es cierto? Es otra forma de salir de la dolarización.
ninguna de esas es bonita, todas son muy complicadas. En Argentina se acompañó una crisis financiera muy fuerte y tal. Entonces, el escenario de no hacer nada como país, decir aguantemos nomás y no pasa nada, tiene un riesgo muy grande de traer una crisis muy grande. Y frente a eso creo que lo responsable, digamos así, más allá del tema político, de las elecciones que vienen y todo eso, es decir, oigan, como sociedad pongamos de acuerdo en lo mínimo y en decir que tenemos un problema de fondo y hay que arreglarlo. Ahora, en la otra medida, porque con lo del IVA, ¿cuánto se cubriría con lo del IVA, el 15%? Un punto del IVA te da más o menos 450 millones al año. O sea, 3 puntos te da 1.350. O sea, todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos. Ayuda porque si tienes un hueco grande, tú sí puedes conversar con los multilaterales y decir, vea, hagamos algo. Yo cubro una parte y usted deme la diferencia en financiamiento y así me voy ordenando de a poco, gradualmente, no de golpe. Dando y dando. ¿Qué nos pasó en el 2000? Claro. Pasamos de 8, llegamos a 2, pero fue de a poco. Al 2020. En 2020, perdón. Y llegamos al 2022 de a poco y fuimos recibiendo recursos de afuera y nos permitió que sea más ordenado y más gradual el proceso. Es un poco parecido. Tú ves que necesitas llenar todo el hueco de golpe, pero sí necesitas mostrar al mundo, quieres que te ayuden, necesito decir yo también me ayudo a mí mismo. Ahora, si al tema del IVA se le ayudara con subsidios, con el claro tema de que los ayudaría subsidios, mucho. Así es. ayudaría mucho. ¿Por qué los subsidios son importantes? Los subsidios son unos 3.200 millones al año. Cambia un poquito según el precio del petróleo y los derivados, pero por ahí, digamos. Y eso es diésel sobre todo, casi la mitad, gasolina y gas. ¿Por qué son complicados los subsidios? Porque el diésel y la gasolina llegan sobre todo a la gente de plata o, en el caso del diésel y gasolina, también al transporte ilegal, al contrabando a los países vecinos, al narcotráfico, porque parte de la materia prima para producir droga o transportar droga son derivados de petróleo. Entonces, de alguna manera le estamos subsidiando al negocio sucio. Claro, y a la vez para los subsidios necesitas tener impuestos que te financien. Es un círculo es complicado. Como absurdo. Entonces, cuando tú le ves objetivo y técnicamente, los subsidios son regresivos, eso sí, benefician a los de arriba mucho más que los de abajo. El de abajo no tiene carro, coge transporte público, usa mucho menos en proporción, ¿no es cierto? No significa que no le golpee, pero usa en proporción menos, digamos así. Entonces, lo lógico sería ver cómo los subsidios los vas enfrentando gradualmente también, protegiendo a los de más abajo, protegiendo quizá al transporte público. Esta es la focalización. Viendo la forma, hay varias formas de eso, hay que pensarle, pero hay métodos. Y claro, te liberarías recursos que permitirían calmar a todos, pagar los sueldos, pagar las pensiones, permitir que la economía fluya mejor, pagar los atrasos, que los proveedores empiecen a recibir sus pagos, etc. Y claro, a todos nos golpearía un poco, pero sería una medida relativamente justa. No es popular, no es fácil de implementar. Históricamente ha sido terrible. Históricamente, y no solo en el Ecuador, en muchos países. O sea, Francia tuvo un problema serio con la subida del diésel hace un par de años, ¿no es cierto? Los gilets jaunes. Colombia, o sea, muchos Colombia países. ya lo logró. Así es. Colombia, bajo Petro, en realidad ha ido eliminando. Con un gobierno de izquierda. Entonces, técnicamente tiene sentido enfrentar ese tema. No es fácil, enfrenta dificultades y temas, pero si uno le ve como conjunto del país, tiene sentido. Como interés global de la nación, como bien común del país, más allá de un grupo u otro grupo, lo que quiera. Pero claro, es un tema siempre complejo, siempre ha sido complejo en el Ecuador, no es que es tan simple, es un tema de explicar, de cambiar, ahora, de mirar. Hay una reacción que se produce, por lo menos se ve en redes sociales, una reacción súper fuerte de gente que dice, ¿para qué aumentar el IVA? ¿Para qué quitar el subsidio si se puede conseguir ese dinero achicando el Estado? Hay como una fiebre por achicar el Estado. ¿Cuánto de eso es realista? ¿Cuánto de eso es...? A ver, sí tiene sentido pensar que hay ineficiencias en el Estado y que hay lugares en que sí se podría ir reduciendo. Y creo que es sano que la sociedad discuta cómo le voy achicando. Y hay empresas públicas que tienen grandes ventajas, por ejemplo, contratos colectivos muy generosos en algunas de esas empresas, etc. Pero lo grande del sector público de gasto es sueldos, bienes y servicios, o sea, el día a día.
transferencias que son esencialmente las transferencias, los bonos para los sectores más pobres, los bonos que están cada vez mejor, digamos, focalizados y apuntados a los 3 deciles más pobres del Ecuador. 3 deciles significa 30% más pobre del Ecuador, que básicamente vive con menos de $3 diarios. Gente es muy humilde. Sí. Eso es el otro contexto que hay que entender. El Ecuador es un país muy desigual y la gente a veces no quiere entenderlo. La mitad del Ecuador gana menos de $500 o $400. No es cuento. El 2% de los ecuatorianos individualmente ganan más de $2,000. 3,5%, digamos, ¿no es cierto? Es decir, los que ganamos más de $2,000 somos muy afortunados en este país. Somos parte, no de la clase media, como a veces quieren decir, somos de la clase media alta o alta. A nadie le gusta decir que es rico comparativamente. Del 2%. Y siempre dice que hay muchos más ricos que él. Claro que hay millonarios, ¿no es cierto? Pero hay muchos que somos muy privilegiados. Y tiene sentido que si quieres arreglar un país, le cueste más a los de arriba que a los de abajo, ¿no es cierto? Un tema de justicia social. Entonces, ese es un tema que es... Ahora, achicar el Estado. Vuelvo al tema de achicar el Estado. Puedes pensar en achicar, por ejemplo, en sueldos. No es simple. ¿Por qué? Más del 90% de los sueldos se van en salud, educación, Fuerzas Armadas, policía y justicia. Y es difícil pensar en esos 5 sectores a cuál le achicas, ¿no es cierto? Porque hay muchas razones para decir chuta. Si hay problemas, en parte porque hay sueldos muy altos en el sector público, en ciertos sectores, frente al mercado. Hay gente que en el sector público gana mucho mejor que alguien igualito en el sector privado. Y eso es complicado, pero es difícil de arreglar eso porque tú no puedes bajar sueldos legalmente y constitucionalmente, digamos así, ¿no es cierto? Y porque estás en un país dolarizado en el cual no hay devaluación, que la devaluación de alguna forma reduce en dólares los sueldos. Entonces, seguramente se puede hacer reestructura del Estado e ir reduciendo. El otro gran problema es si tú quieres, digamos que dices ya, voy a cortar el 10% de los funcionarios públicos. Voy a unos 50,000 personas, más o menos. Hay 500,000 más o menos de funcionarios públicos. 50,000 personas que quieres liquidar mañana, te cuesta muchísimo. Entonces, puede que una parte no, porque tengo un contrato que se renueva y tal, pero generalmente esos contratos son parte de la gente que está más activa, que es más de confianza de las administraciones y tal. Pero la gran parte es gente que está con contrato. Y si tienes que despedir a 50,000 personas y a cada una te toca pagarle $30,000, significa $1,500 millones que tienes que gastar así. Cuando no hay un peso para todo, claro. ¿De dónde vas a sacar 1,500? Claro. ¿No es cierto? Entonces, más allá de que pueda ser necesario, el ritmo de reducción del gasto público no puedes, realistamente no es muy rápido. No significa que no sea necesario pensarlo y hacerlo. Significa que no hay cómo creer ilusamente que con eso compensas el IVA y el otro y no hay ningún problema. Es irreal eso. Claro, ¿no es cierto? Entonces, claro. Esa es un poco la circunstancia, digamos. Otra cosa que se dice es no IVA, no eliminar subsidios, sino ir donde los más ricos, la banca, ¿no es cierto? Se ha dicho que hay que poner un impuesto a las utilidades de la banca. A ver, ¿cuál es el problema que tienes ahí? A mí me parece bien que pueda haber, por último, una contribución temporal, patrimonial, para todos, no solo para la banca, para todas las empresas grandes, porque ¿por qué a la banca sí, no a la telefónica o al supermercado o al otro? O sea, sí. Da lo mismo el negocio en que estés, ¿no es cierto? Pero en el caso de la banca hay que entender un tema. El contexto internacional también se ha vuelto complejo para la banca. Las tasas de interés han subido, entonces es mucho más difícil para un banco ahora conseguir plata, financiamiento, de lo que era hace 2 años. Y eso se nota porque, por ejemplo, las tasas pasivas de la banca, lo que ellos pagan a los depositantes, han subido mucho. Antes los bancos pagaban 2, 3%, 4%. Ahora hay bancos que pagan 5, 8, 10, 13. Creo que hay cooperativas que pagan algo así. O sea, eso lo que refleja es que los bancos están más apretados y cooperativas más apretadas en liquidez y que para traer liquidez del público necesitan pagar más. Entonces les cuesta más. Y estás en un país en que además hay un tope a lo que la tasa de interés es la que presta, entonces el margen se reduce. Y cuando se reduce el margen en la liquidez bancaria, lo que hacen los bancos, porque su obligación es tener suficiente liquidez para proteger a sus depositantes si en un rato necesitan la plata, es dejan de prestar.
frenan el nuevo crédito, digamos. El problema de esto es que acabas apartando del crédito probablemente a los más riesgosos, probablemente a los más bajitos, probablemente a los más chiquitos, porque el banco cuando deja de prestar, primero le deja prestar al chiquito que tiene más riesgo que al grandote que tiene una empresa grande y que es más confiable y que le va a repagar más seguramente. Entonces, el gran problema de esto es hasta dónde esto frena el crédito, frena la actividad económica, frena el empleo, etcétera, y causa problemas de liquidez en empresas que algunas ya son contratistas del Estado y tienen atrasos. Entonces, le haces doble o sea, problema. la medicina podría ser peor. Entonces, ahí hay un tema complicado de pensar, más allá de lo ideológico, más allá de que les guste o no los banqueros, ya que los banqueros son impopulares, todo eso. Pero digamos, ya de fondo de lo que puede ser es complicado. Claro, muchos de los sectores que cuestionan el IVA y la eliminación de los subsidios hablan mucho precisamente de recortar el Estado, pero hasta ahora yo no he visto a alguien que diga esto significa tanto dinero y dónde hay que recortar. ¿Dónde recorto? Porque el rato que les preguntas, y hay muchos analistas que te dicen, sí, recorten el Estado y es el colmo y tal, ¿no es cierto? No voy a dar nombres, pero hay bastantes, ¿no es cierto? Y rara vez te dicen, a ver, concretamente en dónde, a quién y cómo. O sea, en qué lugar, a quién le cortas. En los subsidios, pues, a ver, es al diésel o al gas, ¿no es cierto? Ya, en los impuestos, el IVA o el otro, o lo que quiera. Pero en el corte de gasto no es simple, ¿no es cierto? Y muy poca gente dice, a ver, yo propongo que haya menos policías. Yo propongo que haya menos enfermeros, ¿no es cierto? Yo propongo que haya... Ahí se viene lo complicado, ¿no es cierto? Y ahí es mucho más difícil. Y ahí te das cuenta cuando no hay tanta concreción, que es porque no es tan simple, ¿no es cierto? Y porque es muy fácil decirlo de lejos, pero ya viendo el detalle es más complicado. No significa que no haya que hacer cosas otra vez. Yo creo que hay espacio para cortar en el sector público, pero toma tiempo y no es tan rápido. Ahora, no es que no haya que hacerlo. Sí, de acuerdo. Ahora, es verdad que si no nos apretamos un poquito los cinturones ahora, puede venir peor mañana. Puede venir un peor mañana. Pero con este cuento vamos décadas. Es que sí. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuándo? Sí, no, Martín, porque en realidad, a ver, la gente dice, ya no subieron el impuesto a la renta. La gente entonces dice, pero al año siguiente nos bajaron. La gente cuenta un lado de la película. Cuando te beneficias y te baja. Cuentan el golpe, pero no sienten el alivio. El alivio. O sea, eso, a todos somos humanos, ¿no es cierto? Y cuando te golpean, gritas. Cuando te favorece, te quedas callado, ¿no es cierto? Entonces, hay un poco eso de la percepción. No es que el Ecuador tiene un sistema impositivo el más caro de toda la región y tal. Mentira. La carga impositiva del Ecuador es más bien baja relativamente frente a Latinoamérica, ¿no es cierto? No es de las más altas de Latinoamérica ni de lejos. Claro. Entonces tampoco es que es así tan... Claro que hay un tema, y es comprensible, legítimo de calidad de los servicios públicos, de si hay desperdicios ahí, de si usa correctamente, si es eficiente el gasto público, todo eso es cierto. El tema de calidad es relevante. Pero una vez más, no es algo inmediato, no es algo fácil, es algo que toma tiempo y es algo tan complicado que todos los que pregonan eso, es muy difícil que te den cosas concretas y específicas siendo aquí, esto hagamos. O te dicen, eliminemos 20 instituciones públicas. Perfecto. Parte, cuando eliminas, lo que hizo Milei en Argentina recién, ¿no es cierto? Una buena parte de eso, la reducción de gasto es muy pequeña, porque lo que haces es, juntas en una institución a 3 que eran antes, probablemente se van unos poquitas gentes de arriba, y los otros se fusionan, y hay, en vez de haber 10, hay 30 en una, digamos, claro, ¿no es cierto? Entonces, claro. No es que... Puede ser sano, otra vez, puede ser sano por control, por limpieza, todo eso, o sea, no está mal, pero no nos ilusionemos de que eso te va a dar demasiada plata a corto plazo. Y por lo tanto, eso no es pretexto para decir no hagamos nada de lo demás, porque no avanza. Ese es un poquito como yo le veo, digamos. Ok, perfecto, Simón. Esa es la cosa. Gracias por la entrevista. Es un tema complicado, es un tema... que evidentemente nos va a mantener ocupados en la cabeza durante estos meses que se vienen. Entonces, muchas gracias por este tiempito y suerte en tus actividades. Un gusto, Martín, un gusto siempre estar por acá. Ok. Gracias.